Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Nosotros no pretendemos con este espacio reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros con este espacio, desde hace 14 años, lo que hemos venido buscando es hacer un proceso de educación y orientación en salud. Esa es nuestra finalidad y queremos que ustedes así lo entiendan. Queremos que cada vez ustedes conozcan los temas de la salud y se familiaricen más con cada uno de estos temas. Que entiendan que la automedicación sigue siendo un problema grave de salud. Que entiendan que necesitamos tener unos conceptos muy claros de medicina para poder entrar en un concepto tan grande como es el de enfrentarnos a un paciente para tratarle un problema y una enfermedad. Y nosotros, en Conexión Vital, día a día, tratamos de hacer este esfuerzo de educación y de prevención. En Telecafé, ustedes nos ven a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Y en Telepacífico, que está codificado también en DirecTV, ustedes nos pueden ver de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Los miércoles es 11:30. Pero queremos, con esta sintonía de Telecafé y de Telepacífico y en DirecTV, y en los programas que tenemos grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y a través de internet que ustedes pueden buscar, sus computadores son televisores. Ahí simplemente buscan Telecafé, Telepacífico y pueden ver los programas en vivo en esos horarios, o en YouTube verlos en pregrabado. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo, muchos médicos que día a día están en este estudio compartiendo diferentes temas, un esfuerzo de educación y de prevención. Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso, de antemano, quiero invitarlos hoy para que estén muy atentos, porque se va a llevar a cabo un congreso muy importante a nivel nacional sobre un tema que bien vale la pena conozcan ustedes, pero un concepto más científico, más profesional, más académico, más verdadero, más universitario, y tiene que ver con la homeopatía. Muchas personas dicen, no, es que yo estoy en un tratamiento homeopático, yo me voy a hacer un tratamiento homeopático, pero ¿cuáles son las verdades y mentiras de la homeopatía? ¿Qué es realmente la homeopatía? Y tenemos que devolver la historia para entender qué fueron las vacunas, cuántos científicos, cuántos médicos han dedicado tiempo a investigar todo este proceso del sistema inmunológico, de la memoria celular, del funcionamiento del cuerpo. Es todo eso lo que nosotros necesitamos conocer para poder entender e interpretar qué es el tema de la homeopatía, porque es que realmente a muchas personas las engañan, a muchas personas las confunden con ese tema. No, tómese esto que es homeopático y eso no tiene problema, y realmente no tenemos claridad. Y hoy yo quiero compartir este espacio, después de la píldora de optimismo, quiero compartir este espacio con dos personas profesionales, dos personas que tienen un conocimiento grande del tema de la homeopatía, para que ustedes solucionen muchas dudas. Yo voy a tratar de ir resolviendo muchas de las preguntas que ustedes nos dejan en correos electrónicos y demás, porque así como lo hago en el tema de otorrino, de ginecología, de ortopedia, de cirugía, pues tenemos que conocer todos estos aspectos. Ayer hablaba con uno de los profesores de la universidad que fue invitado al programa, y él decía, es increíble, y lo analizamos, ¿por qué en las facultades de medicina no le dan las opciones académicas a los estudiantes para que conozcan lo que el paciente le está contando que está haciendo? ¿Qué es la homeopatía, la terapia neural, la acupuntura, la apiterapia? Realmente, ¿qué es la nutrición? No como ese relleno académico de la facultad, sino entender qué es la nutrición, todos esos aspectos complementarios, porque la medicina alternativa no existe.
existe la medicina complementaria, y una de las ayudas grandes complementarias que hemos visto resultados maravillosos se llama la homeopatía. Vamos a esta píldora de optimismo para que conozcan nuestros invitados y conozcan este gran tema de la ciencia médica, que es milenaria y que tiene soportes científicos y académicos. Ya regresamos. Cuando llegue la aurora y con ella comienza un nuevo día, busca un momento de paz para entrar en contacto con tu alma. Profundiza en ti mismo, hasta donde ella mora en tu corazón, y escúchale. Capta su vibración, la más bella melodía que interpreta el alma. Allí en lo profundo de ti mismo solo existen voluntad, amor y sabiduría, discernimiento y claridad mental. Allí solo encontrarás lo bueno, lo perfecto, y eso es lo que eres en esencia. Toma lo mejor que anhelas, de lo que allí palpita, lo mejor de ti mismo, y vuelve a empezar con ello un nuevo día. La confianza es el mejor antídoto. Entonces serán buenos los frutos que trae cada día, pues llevarán la salvia pura de tu mejor esencia. Por eso, busca en cada día la esencia buena que atesora tu espíritu. Ahí, en lo más profundo de ti mismo, sazona con ella tus frutos y vive cada día como el mejor de tu vida. Concentra todas tus energías en vivir intensamente esas pocas horas que tienes por delante, desde la aurora que te despierta hasta el descanso reparador de la noche. Olvida el ayer, déjalo ir, y deja que el mañana traiga su propio esfuerzo y llegue en su momento. Olvida tus errores, pero ten presente la experiencia que de ellos surjan. Y si vas a recordar, recuerda solo momentos bellos vividos, cosas buenas. Es de necios llevar a cuestas la carga de ayer. Vive plenamente este día, porque el hoy es un don maravilloso que tienes y porque la vida es un eterno presente. Sonríe cada mañana, porque Dios se ha despertado antes que tú y ha colgado el sol en tu ventana. Lo importante es el aquí y el ahora, y que nada te perturbe. Yo quiero hacerles una invitación, quiero que estén muy atentos, la voy a estar dando durante el programa, porque muchas personas están en ese proceso de búsqueda académica, y esto es una oportunidad muy grande. Se va a llevar a cabo el 7º Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática. Esto es en el Centro Comercial San Diego, Medellín, en abril 24 y 25. Exponatura, salud natural al alcance de todos. Esta actividad se va a llevar a cabo en Medellín, los días 24 y 25. Va a haber un congreso, yo estaré dictando 2 conferencias allí, el viernes a las 11:15 y el sábado también a las 11:15, pero van a haber muchos conferencistas, muchos temas. El programa empieza el viernes 24 a las 8:30 de la mañana, y van a haber temas importantes como acción de ácidos grasos polisaturados en trastornos lipídicos. Se va a hablar de causística en homeopatía, se va a hablar de productos naturales y efectos secundarios, que es la conferencia que voy a dictar este viernes a las 11:15. Va a haber otro tema que es abordaje de la sexualidad con homeopatía. Se va a llevar a cabo otro tema que es medicina integrativa, una visión europea contemporánea. También otro tema que se llama aproximación a la salud mental en Colombia. Otro tema es kinesiología, aplicación a la naturopatía. La otra es abordaje integral del paciente con homeopatía. El sábado se va a llevar a cabo esquizofrenia e intervenciones alternativas. Va a haber otra conferencia que es manejo de artrosis de rodilla con terapia biológica. La otra conferencia es tratamiento para el síndrome metabólico con farmacología vegetal y terapias alternativas. Se va a llevar a cabo otra conferencia que es implementación de la medicina alternativa con terapia neural, que es la conferencia que estaré dictando el sábado. La otra es un coaching motivacional. La otra es tipología en enfoque homeopático clínico, protocolo de nutrición mitocondrial y activación enzimática por vía venosa. Son temas muy académicos, esto es dirigido a profesionales del área de la salud. Yo invito a las personas para que
tengan muy presente estos teléfonos y puedan tener contacto para que reparen sus cupos a este Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática. El teléfono que ustedes pueden tener contacto es el 312-504-9107. 312-504-9107 y el 313-341-3823. Igual ustedes pueden escribir a este email que es homeopatía2014@outlook.com, es decir, outlook.com. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos al doctor Carlos Ramírez y al doctor Marco Tulio Cruz Bonilla. Él es el rector del Instituto Homeopático de Homeopatía en Medellín y en Cartagena, y al doctor Carlos Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Conexión Vital. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor Rojas, por invitarnos, y pues estamos a disposición suya y de todos los televidentes. Muchísimas gracias. Como es un tema bien amplio y del cual se especula mucho, bien vale la pena que la gente conozca la definición de homeopatía. ¿Qué es? Hablemos un poco de la historia. Muy bien, doctor Rojas. La palabra homeopatía, tiene unas raíces griegas y latinas, y viene de homoios y patos. Eso es lo semejante o lo que causa la patología, es lo mismo que cura. De hecho, la frase con la que se identifica la homeopatía es el similia similibus curantus. Quiere decir que lo similar cura lo similar. Ahora, esto es un sistema médico complejo, que como sistema médico tiene que tener unas características especiales. Esas características especiales tiene una filosofía propia, tiene un sistema terapéutico propio, tiene un método diagnóstico propio y tiene una forma de valoración propia. Entonces, como sistema, es un sistema aprobado por la Organización Mundial de la Salud, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para todos los países que tienen dificultades en el sistema de salud con sistemas ineficientes como el colombiano. Es el sistema terapéutico más difundido en el mundo y es el responsable de la utilización como primera opción terapéutica en muchos países del mundo. Alrededor de unos 4.000 millones de personas usan el sistema terapéutico homeopático como un sistema clínico, científico y capaz de dar respuesta a los problemas de salud. Muchas personas se preguntan que les ofrecen muchos productos y dicen ser homeopáticos y lo confunden con nutracéuticos, con suplementos dietarios, con vitaminas, con minerales, y muchas personas se pegan inclusive con consultorios de garaje ofreciéndole a las personas con tratamientos homeopáticos. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar, doctor Carlos Ramírez, ese concepto del tratamiento homeopático? Doctor Marco Tulio. Bueno, está bien. A ver, el manejo de la homeopatía es básicamente un manejo profesional. O sea, la homeopatía la debe aplicar fundamentalmente un profesional de la salud especializado, entrenado en el sistema médico homeopático. Medicina solo hay una, y esa medicina abarca todos los aspectos del manejo del bienestar del paciente. Terapéuticas hay varias en Colombia, se reconocen varias por la ley 1164 del 2007, básicamente 5 sistemas médicos que se han venido trabajando y que están dirigidos a recuperar o a potenciar los mecanismos propios de curación de las personas. Entonces, la homeopatía se aplica fundamentalmente a partir de los conceptos terapéuticos del manejo del profesional de la salud. Es un sistema único que tiene una medicación también única. Existen 3 escuelas en homeopatía. Es una escuela que se llama complejista, otra escuela que se llama pluralista y otra escuela que se llama unicista.
Cuando el profesional se entrena en una de las 3 escuelas, entonces ofrece un producto en el caso de los unicistas, o varios productos en el caso de los pluralistas, o unos complejos en el caso de los complejistas que tienen formas farmacéuticas galénicas. Es decir, que usted los puede conseguir en forma de ampolletas, de óvulos, de supositorios, de grajeas, de comprimidos, y entonces tienen unas presentaciones de alta calidad. Todos están reconocidos con un registro INVIMA y no son extractos de plantas ni extractos de productos animales ni minerales, y mucho menos tienen que ver con el tarot, ni con la lectura de las cartas, ni con atraerle al ser querido. No tiene nada que ver con eso. Es un acto médico complejo, como cualquier otro acto médico que tiene que ser reconocido como el acto médico a través de la historia clínica, de la prescripción y del producto mismo una vez que comienza a hacer efecto. Son productos de alta calidad. En Colombia tenemos muy buena calidad de productos homeopáticos que entran en la terapéutica de acuerdo al criterio médico. Pero repito, es aplicado por profesionales de la salud entrenados o especializados en homeopatía. En este caso, por ejemplo, yo tuve que ir a especializarme porque en mi época no había especialidad en homeopatía, y tuve que ir a Cuba, Félix Calixto García, a especializarme en homeopatía y después a Alemania. Ahora tenemos la facilidad de tener algunas escuelas de especialización médica aquí en Colombia. Es muy importante que ustedes entiendan todo este proceso y recorrido académico para poder hablar de este concepto, y como lo decía el doctor Marco, no es lo que muchas personas están creyendo que es el concepto de la homeopatía. Para poder entrar en ese esquema terapéutico hay que tener una historia clínica muy amplia, hay que conocer unos antecedentes, hay que tener unos diagnósticos, unos exámenes, unos paraclínicos, y con base a todo esto se inicia un proceso de entender la enfermedad para poder llegar a ser un estímulo. Miren, una cosa muy importante que vale la pena que ustedes conozcan. Mucha gente dice, ¿cómo así que a una persona le aplicaron la vacuna de la tuberculosis? Y entonces, para que ustedes entiendan, cuando a uno lo vacunan para la tuberculosis, le aplican tuberculosis, pero a una dosis tan baja que el cuerpo no desarrolla la enfermedad, sino que recibo es una información para que mi sistema inmunológico se enfrente cuando tenga contacto a la tuberculosis. Lo mismo pasa con el polio, con el tétano, con la rubeola, con el sarampión y todas las vacunas que manejamos en los niños. Lo que decía el doctor Marco Tulio, el similius similians. Pero ahí se desprenden cosas muy grandes. Por eso es muy triste que muchos colegas se rían de otros que hacemos este tipo de terapias, como la homeopatía, porque no hay por ciego que aquel que no quiera ver. Infortunadamente el problema está, y entiende uno por qué muchos médicos son reacios a esto, porque muchas personas, sin tener esa formación académica, después de un curso, de un fin de semana, ya tienen un consultorio abierto y están ofreciendo tratamientos de homeopatía. Después de este corte de comerciales, vamos a entender todo ese proceso académico, por qué existe una facultad y cómo es que se empieza a elaborar un proceso homeopático para que entiendan, así como nos dicen a nosotros, que un antibiótico, un antiinflamatorio, en fin, viene tantos miligramos, tanta dosis, tantos días, lo mismo es el manejo de la homeopatía. Y así como estos pueden tener efectos secundarios, un proceso terapéutico de homeopatía mal llevado también puede tener efectos secundarios. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Muchas personas en el desespero de la búsqueda terapéutica diferente a estos tratamientos que nos hemos acostumbrado, del Dole, del diclofenaco, del acetaminofén, del ibuprofeno, del omeprazol, de tantas cosas que se han vuelto como los tapagoteras de todo, pues, y ver que no hay ciertos resultados, empiezan a buscar unas ayudas terapéuticas complementarias. No hablemos de medicina alternativa porque realmente no existe esto. Son ayudas complementarias a todo ese concepto de la enfermedad. Y muchos han oído, no,
Julana de tal está tomando unas gotas, le mandaron unas pepitas que debajo de la lengua, unas tabletas, pero hay una desinformación muy grande en eso, y qué mejor que un rector de una universidad que se ha dedicado a educar, a formar profesionales de la salud en esta área, nos explique cómo es ese enfoque de la enfermedad desde la homeopatía. Doctor Marco Tulio. Bueno, aquí tenemos varias cosas que tenemos que aclarar. Desde la homeopatía pura, nosotros planteamos que no existen enfermedades, sino enfermos. Esa es una de las máximas de la homeopatía. Es decir, la homeopatía es holística, integral. No existen enfermedades porque cada desequilibrio que hay en un paciente lo afecta en su totalidad. Dentro de las leyes de la homeopatía, nosotros decimos que las enfermedades como tal son los signos que muestran una disfunción de un tipo hiper o hipotrófico. Que esas disfunciones están desde adentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo. Quiere decir que desde lo más profundo del tejido, de lo que es el tejido mesenquimal, de lo que es la matrix celular, de lo que es el contenido mitocondrial, el citosol, desde allí comienzan a generarse una serie de procesos patológicos que se van reproduciendo hasta que se vuelven orgánicos, celulares, orgánicos o sistémicos, que vienen de arriba hacia abajo, que es que desde la mente, la parte mental, que es el primer enfoque que nosotros hacemos en homeopatía, es caracterizar el paciente desde su estado mental. Es lo primero que nos preguntamos, si el paciente está ansioso, si no está ansioso, si es tranquilo, si es agitado, bueno, este tipo de cosas. Luego viene una biotipología. Esa biotipología son lo que nosotros llamamos miasmas, y ese miasma tiene que ver con la genética y la epigenética de cada una de las personas. Cada uno tenemos una genética y una epigenética, unos factores específicos de predisposición a una o a otra patología. Luego tenemos unos terrenos donde se desarrollan las patologías. Entonces nosotros podemos decir, el paciente puede tener una predisposición familiar o personal por influencia medioambiental a un desarrollo proliferativo, que lo conocemos como un cáncer. Pero si el terreno constitucional de la persona no le permite el desarrollo, pues eso no se desarrolla. Y cuando vamos a hacer el tratamiento, lo que hacemos es potenciar los mecanismos propios de autocuración para que el mismo cuerpo sea el que haga su proceso curativo. Luego decimos que el paciente, como este es un sistema integral, no basta con hacerle un tratamiento farmacológico. De hecho, nuestros tratamientos no son fundamentalmente farmacológicos. El farmacológico es un complemento a todo el sistema de tratamiento. Nosotros hacemos modificación de hábitos nutricionales, de hábitos de sueño, de hábitos culturales, bueno, una serie de elementos que acompañan todo el proceso. Y hacemos un poco de medicina familiar. Algunas veces no solamente es la persona la que está enferma, sino es toda la familia, o es la familia la que está enferma y se manifiesta en el otro. Luego hacemos un manejo de ese paciente integral y hacemos un repertorio. Aquí vale la pena, doctor, fuera de cámaras decíamos que para nosotros sí es fundamental decirle a las personas que no pueden automedicarse con medicamentos homeopáticos, porque ningún medicamento homeopático funciona igual en una persona o en otra, así tengan los mismos síntomas y sea el mismo medicamento. Básicamente porque la prescripción del medicamento se fundamenta en una historia clínica que se llama repertorio homeopático. El más importante es el repertorio homeopático del médico norteamericano Tyler Kane, y con base en ese repertorio nosotros prescribimos. La otra cosa, doctor, que estábamos hablando es que el medicamento homeopático tiene unas condiciones específicas. Es basado en experimentación pura. Quiere decir que ese producto se ha experimentado no solamente a nivel bioquímico, molecular, sino que se ha experimentado en seres vivos, incluso se ha experimentado en seres humanos, y
lo patológico de ese medicamento a nivel del paciente sano es lo que nosotros aplicamos para generar las fuerzas autocurativas en el paciente que ha tenido una alteración morfofisiológica o una alteración de tipo bioquímico. Luego tiene otro elemento fundamental que se llama dilución y potencia. Nosotros decimos que los medicamentos, mientras más diluidos están, tienen mayor capacidad de acción. Quiere decir que nosotros tenemos un medicamento que tiene una serie de diluciones infinitesimales que se basan en escalas de dilución de 10 o de 100 y que de acuerdo a lo que necesita el paciente, y una vez hemos hecho una caracterización de la diatesis del paciente, lo hemos ubicado en un estado que es o crónico, agudo o degenerativo, entonces aplicamos el medicamento con determinada potencia. Esto es, si yo utilizo un medicamento tradicional como un árnica y le digo que árnica a la segunda decimal, quiere decir que yo tengo una concentración del 2% de producto activo en ese medicamento y se lo voy a dar a un paciente agudo. Por ejemplo, un paciente que tuvo un esguince, que tuvo un trauma no hemorrágico. Pero si yo encuentro que ese paciente tiene otro estado, entonces lo voy a manejar a la sexta, a la 30, a la 100 o a la 200X y cada vez se va diluyendo más y cada vez va a otros niveles. Entonces, si un paciente se toma ese medicamento, no le va a hacer efecto. O si le va a hacer efecto, puede hacer un efecto placebo. De hecho, nosotros nos atacan mucho con ese cuento del placebo, sobre todo los médicos que nunca fueron a las clases de bioquímica, y yo siempre me río con eso, nunca pasaron por mi clase de bioquímica, entonces no saben lo que es una dinamización, una dilución o unas reglas de dilución, y tampoco conocen los medicamentos pues que están en esas condiciones. Entonces, el medicamento no se puede automedicar. Y una vez que nosotros hemos identificado el medicamento, lo identificamos según los estados de agravación o de mejoría del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen ataques respiratorios de tipo, comúnmente, pues para que nos entiendan, como asmáticos, a la 1 de la mañana todos los días. Y hay otros que los tienen en el día. Entonces nosotros utilizamos un producto arsénico, un álbum, para la 1 de la mañana a tal dilución. Pero eso mismo no le sirve al que tiene el ataque asmático a las 9 de la mañana. Entonces, si la persona no tiene pendiente eso, pues va a tener un problema. Si el médico no está capacitado, también va a tener un problema. Otro elemento interesante que hablábamos ahora después de cámara y que lo planteó al principio el doctor Rojas es que el medicamento como tal tiene unas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos productos de origen vegetal, productos de origen animal, productos de origen mineral, productos isoterápicos o productos biológicos, extractos de tejidos, y tenemos, por ejemplo, dentro de los isoterápicos, algunos que actúan como las vacunas tradicionales, otros no, y existen en su gran mayoría productos extremadamente tóxicos de la lista 1. Por ejemplo, yo le doy a un paciente un astramonio. Un paciente, la característica de astramonio es un paciente inquieto, que es el que nosotros llamamos el loco callejero agresivo. Si la persona se toma ese medicamento a la segunda, tercera, sexta dilución decimal, esa persona se me va a volver loca. Así de sencillo. Si yo lo medico bien a la potencia que es en el paciente adecuado, entonces tiene posibilidad de recuperar el estado mental alterado del paciente. Creo que allí podemos nosotros encontrar una diferencia con la medicina tradicional y aportar en esa medicina tradicional. Eso es lo que nosotros trabajamos a nivel de enfermedad y de paciente. Y de medicamento como tal, lo podemos utilizar en diferentes formas. Inicialmente lo trabajamos en glóbulos, eran glóbulos de lactosa, hoy muy poquito se usan los glóbulos de lactosa, sobre todo porque hay pacientes intolerantes a la lactosa, pero se utilizan otras cosas, se utilizan comprimidos, se utilizan grajeas, o se utiliza, por ejemplo, a nivel de sueros, están de moda las sueroterapias, y los medicamentos homeopáticos también se pueden inyectar, pero eso tiene que ser muy claro, por un profesional de la salud, que sea capaz de identificar la necesidad del paciente. La otra cosa es que se ha utilizado mucho la homeopatía para robar a la gente y para prometerle cosas que no son. Es decir, para darle esperanzas como el sistema médico de la panacea.
y eso no es cierto. La homeopatía también tiene sus límites y hoy nosotros decimos que es uno de los sistemas terapéuticos para alcanzar el equilibrio del paciente. Por eso hoy en todas partes hablamos de medicina integrativa y por eso vamos a asistir al congreso en Medellín y luego vamos a hacer un congreso en Bogotá de medicina integrativa. Es decir, que todas las técnicas terapéuticas se apliquen al bienestar del paciente y no estemos en la guerra que el uno sirve y el otro no sirve. Una de las cosas que decía el doctor Marco Tulio, y yo quiero que ustedes la recuerden, es que hay que estimular los procesos de autocuración del cuerpo humano. Y todos nos hemos preguntado, ¿cómo es que una persona después de un accidente en una moto, que tiene una fractura, que perdió sangre, que perdió un pedazo de músculo y de piel, al cabo de unos días o pocos meses, uno lo ve caminando en la calle? ¿Cómo el cuerpo fue capaz de elaborar todos esos tejidos, de soldar ese hueso para que la persona esté prácticamente normal? Y de igual manera uno se pregunta otras cosas. Cuando él dice que los productos homeopáticos tienen diluciones, pues todos conocemos que hay, por ejemplo, productos antihipertensivos, que el mismo medicamento puede venir de 5, de 10 o de 20 miligramos, de acuerdo a la manifestación clínica de la enfermedad. Lo mismo pasa con el tema de la homeopatía. Por eso la homeopatía no la puede ir manejando cualquier persona, pues entonces me voy a tomar un producto o oí un curso de un libro y entonces ya soy homeópata. Esto es muy delicado. Lo que él hablaba de los horarios, miren, nosotros estamos en el occidente y nos vanagloriamos de muchas cosas, de avances médicos, pero el oriente nos lleva 5.000 años de ventaja. La homeopatía europea nos lleva infinidad de años de ventaja. Y como también lo decía él, pues es que los esquemas terapéuticos en muchos países, como primera posibilidad es la homeopatía. Nosotros estamos en este proceso. Y lo otro, para que también lo reflexionemos, él decía, este producto homeopático estimula el cuerpo para que él mismo entre en un proceso de autocuración, diferente al concepto tradicional occidental que nos enseñan a los entonces antipirético, antidiarreico, antitusivo, antialérgico, anti-X, cuando muchas veces necesitamos es estimular el cuerpo, y eso es lo que hace. Ahora, muchas personas llegan a la consulta nuestra y nos dicen, yo me estoy tomando tal producto para el dolor, o me estoy tomando un producto que me ayuda a regenerar el cartílago. Un ortopedista colombiano fue laureado y premiado en Alemania porque en su práctica como ortopedista vio que aplicando esos tejidos desde el punto de vista homeopático ayudaba a regenerar los cartílagos. Y con muchos pacientes demostró que esto era cierto. Esto fue en Ibagué. Y el principio era ese concepto homeopático. Yo le pregunto al doctor Marco Tulio, ¿cómo a través de estas ayudas terapéuticas, por ejemplo, cuando se utilizan tejidos del cuerpo y se bajan a una dilución, tienen un efecto reparador o estimula al cuerpo para que formen esos tejidos? Bueno, pero hay varias formas. Los isoterapéuticos, yo creo que nos estamos refiriendo un poco a los isoterapéuticos, a los cultivos de tejidos, a los cultivos de células y a los organelos. A través de la evolución de la biología molecular, hemos encontrado que, bueno, homeopatía es biología molecular, entonces aplicada desde el punto de vista científico de la corrección de algunos fenómenos que se suceden dentro de los ciclos biológicos propios de la fisiología celular. Entonces, cuando nosotros observamos que se está perdiendo, pongamos un caso como la artrosis, está perdiéndose el cartílago por algún tipo de razón, se presenta o un debilitamiento, o un engrosamiento, o una inflamación del área articular, lo que hace el homeópata es ubicar cuál es el origen de esa situación. Por ejemplo, si hay una artrosis de rodilla, entonces se comienzan a presentar unos ganchos, unos crecimientos, unos desprendimientos y de pronto hasta unos cuerpos extraños dentro.
lo que se busca es estimular el sistema de crecimiento del cartílago y actuar, por ejemplo, sobre las fibras elásticas o actuar sobre el colágeno o actuar sobre el proceso, el complejo de la condroitina, actuar sobre el proceso de los fluidos, de las células que producen el cartílago, de los líquidos y los fluidos que están en el cartílago, y una vez que se identifica en ese paciente individual qué es lo que pasa, podemos utilizar uno u otro tipo de tejido. Algunas veces utilizamos un estimulante del mismo tejido, otra vez utilizamos un estimulante de otro tejido para que estimule la fuerza propia de curación. En el caso que me plantea el doctor del cartílago suizo, en este caso, como nosotros no podemos extraer legalmente aquí en Colombia cartílagos humanos, que debería ser lo ideal, sin embargo tendríamos algunas dificultades de carácter ético y de pronto hasta bioquímico, entonces utilizamos el de cerdo, que es el más similar, digamos, que al de nosotros. Entonces decimos un cartílago suizo, y entonces utilizamos esa fuerza curativa de ese tejido que es similar al nuestro como un isoterápico para que se presente o se cargue mejor en el área específica una acción terapéutica. Y aparte de eso, buscamos el origen a nivel sistémico, es decir, que la artrosis no sea simplemente porque se desgastó, sea porque tenemos sobrepeso, sea porque tenemos problemas renales, sea porque nuestro hígado no está funcionando bien, sea porque los factores nutricionales han fallado. Entonces hay que corregir todos los elementos al tiempo. Corregidos esos elementos más el estímulo, entonces tenemos un acto curativo. Así es. Esto es una explicación de pronto difícil para muchas personas, pero lo que queremos con este programa es que entiendan que así como existen tantas terapias, bien vale la pena que las conozcan para que se den cuenta que detrás de esto existe ciencia, existen profesionales de la salud estudiando e investigando y mostrando resultados positivos en los procesos de enfermedad. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos en Conexión Vital. En YouTube, si ustedes pueden buscar mi nombre, adicionalmente buscan Freddy Rosero o tratamiento con sueros. Yo mostraba en estos días un procedimiento que me hacían con sueros y mucha gente empezó a llamar, entonces que los sueros, pero para hacer esos sueros tiene que haber una historia clínica. Entonces, de acuerdo a la actividad que uno tenga, antecedentes familiares, patológicos, todo lo que es la historia clínica que explicó el doctor Marco Tulio ahora. Entonces, esos sueros tienen esos componentes homeopáticos. Pues yo me coloco con frecuencia esos sueros por las actividades y por muchas cosas preventivas que quiero hacer, drenar, limpieza y demás. Entonces, detrás de todo esto hay una academia. Y dejé al final al doctor Carlos Ramírez, porque él es el vicerrector del Instituto Colombiano de Homeopatía. Y yo quiero que él nos cuente un poco cómo poder, digamos, uno llegar a tener ese tipo de respaldo académico para poder ejercer la homeopatía. Gracias, doctor Rojas. El Instituto Homeopático de Colombia es una institución que pues nace a partir de 1837 por proyecto de ley y quiero como dar una pequeña aclaración frente a esto. La homeopatía es solo dedicada para médicos profesionales y que elaboran una formación posgradual en homeopatía. Actualmente pues existen muchas instituciones de educación superior reconocidas por la parte del ministerio que cumple con toda la norma, que dedican una serie de formación pero más en carácter informal, más en diplomados, más en seminarios y educación continuada. Podemos pensar también que la homeopatía en nuestro país pues está dedicada, y de hecho una de las aplicaciones de la norma que establecen para procesos de calidad, para poder brindar fenómenos de calidad a los consultorios, están exigiendo, de hecho ya en este momento, el posgrado
en el área de la homeopatía. Básicamente nuestra institución, el Instituto Homeopático de Colombia, está actualmente trabajando en el cumplimiento de las 15 condiciones mínimas de calidad para poder ofertar pregrados en el área de la homeopatía, esperando, pues, estamos trabajando en este instante, esperando la aprobación ya parte del registro calificado que se obtiene a través del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuánto dura el proceso educativo? El proceso educativo está proyectado para 10 semestres en 5 años, para poder obtener el título en el área de medicina. ¿Una especialidad? Medicina general y homeopatía. No, especialidad no. Es un pregrado. Es un pregrado. Un pregrado, pero dura 5 años. Es un pregrado de 5 años porque es medicina como tal, en la que se aplica la terapéutica homeopática. Buenísimo. Pero además hay el posgrado. El posgrado actualmente usted lo encuentra en varias instituciones de educación superior, pero el posgrado está más, es como maestría, y otras lo tienen como especialización. Unas duran 1 año y otras duran alrededor de 2 años, y es el carácter de maestría. Eso es lo que básicamente en este instante tenemos en nuestro país para las personas y los profesionales del área de la salud que quieran dedicar a la terapéutica homeopática responsable en el país. Hay solo un programa, mi doctor, que está hace varios años en la Universidad Nacional de Colombia, y es el único que tiene la maestría en medicina homeopática. Y nosotros, con la Universidad Nacional, de hecho, una parte histórica que el doctor Carlos podría decirlo, una de las partes históricas es que el Instituto Homeopático de Colombia, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, trabajaron juntos hasta el año 1914 y luego se separaron. Pero a nivel de pregrado, Ley 35 de 1929, el Instituto Homeopático de Colombia es el único que está autorizado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud para hacer capacitación pregradual en medicina homeopática. El correo es www.ihc.edu.com. Instituto Homeopático de Colombia.edu.com, www.ihc. Es muy importante que ustedes, y yo sé que muchos profesionales de la salud nos ven en este espacio, para que conozcan, y quienes realmente se han dedicado a criticarlo, pues se den cuenta que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pues sí, muy importante que sea para médicos porque tenemos una formación ortodoxa, pero quienes hemos buscado esas ayudas complementarias, la homeopatía es una gran posibilidad terapéutica. Por eso, bien vale la pena que ustedes conozcan todo este apoyo académico desde este instituto homeopático colombiano, que es una academia que está en Bogotá y está en Cartagena, y ustedes podrán tener más informes. Finalmente quiero invitarlos nuevamente al 7º Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Homeopática, que se va a llevar a cabo el día 24 y 25 en la ciudad de Medellín, en el Centro Comercial San Diego. Esto es una actividad muy importante donde ustedes pueden tener un gran apoyo académico, y adicionalmente va a haber una muestra empresarial coordinada también por Azonatura. Estaremos dictando, en el caso mío, las conferencias el día viernes a las 11:15 y sábado a las 11:15. Ustedes pueden tener informes para este congreso en el teléfono 312-504-9107. Y para las personas interesadas en tener informes acerca de este Instituto Homeopático de Colombia, ustedes pueden tener este teléfono, que es el 321-487-1425. 321-487-1425. Quiero agradecerle al doctor Carlos Ramírez y al doctor Marco Tulio Cruz Bonilla por compartir con nosotros este espacio y dejarnos esta importante información acerca de una ayuda complementaria como es la homeopatía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes, muchas gracias por compartir este espacio. Los invitamos para que sigan en Conexión Vital todos los días 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé, y de lunes a viernes también en Telepacífico a las 11 de la mañana, miércoles 11:30, y visitarnos en YouTube, donde podrán encontrar todos estos programas grabados buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Muchas gracias, felicidades.